¿Cómo están, chicos? ¿Cómo Hola, les va? Gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, de entregar la Buenos días. documentación. Está muy buenos días. Si estamos faltando algún documento, algún certificado, y lo tenemos que presentar lo más pronto posible a la institución, ¿no? A su vez, no se olvidará también, por favor, de tratar de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? A su vez, también no se olvide, por favor, de justificar la inasistencia, ya sea, ¿no? En este caso puede justificar la inasistencia, si está al día, Licenciado, no se le escucha, licenciado, perdón. caso laborales. ¿Me escuchan, por favor, todos ahí? No se le escucha, licenciado. sí, se lo escucha. ¿Se me escucha? Ya, muy bien. Entonces, Sí, debe ser se le escucha. el tema de nuestro audio, ¿no? Carguemos otra vez la página. Y chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro refuerzo académico. Y el día de hoy vamos a estudiar, en este caso, No se le escucha. No se escucha. sí, ¿me escuchan ahí, por favor? ¿Me confirman ahí? Ahí Sí, sí. sí, lo escuchamos. Sí, Sí, se le licenciada. escucha. Ahí se le escucha, Excelente. licenciado. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, dentro de nuestro refuerzo académico y vamos a estudiar el día de hoy acerca de una de las culturas sumamente llamativas e importantes que tuvo pues América del Sur, ¿no? Conocida directamente como la civilización de los incas, ¿sí? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el último emperador o el último zapa inca? ¿Se acuerdan tal vez? ¿Cómo se llamaba el último? Antes de la llegada, en este caso, de los españoles. ¿Cómo se llamaba? Tahualpa. Atahualpa, muy bien. Como ustedes saben, prácticamente las culturas precolombinas fueron civilizaciones que existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Si recordamos un poquito, Cristóbal Colón, en este caso, llegó el 12 de octubre de 1492 y a raíz, en este caso, de estos viajes, prácticamente los españoles llegaron al continente americano, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de apropiarse de estos territorios, de llevarse los recursos y de explotar, en este caso, de explotar a la población nativa, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente dentro de la civilización inca para aquel entonces, hablando de los años de 1532, existía un enfrentamiento dentro del Tahuantinsuyo, ¿no? Por un lado se encontraba a Atahualpa y del otro lado se encontraba pues su hermano conocido como Huáscar. ¿Sí? Ambos estaban luchando por ostentar el poder del Tahuantinsuyo, que era el nombre del imperio, y eventualmente Atahualpa capturó a Huáscar, asesinó a toda su familia, a él, y justamente en ese momento de crisis llegaron pues los españoles, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama el español que logró derrotar a los incas? ¿Se acuerdan tal vez? Cristóbal Sí. Colón. Ya, muy bien, ¿cómo se llama? Hernán Cortés. Ah, no, Casi, casi, pero no. Hernán Cortés era de México. Pizarro. Francisco Pizarro, muy bien, 10, excelente. Francisco Pizarro, que fue pues el que
como ustedes saben, ¿no? Capturó a Atahualpa, pidió lo que son 3 cuartos gigantescos de oro. Atahualpa cumplió, ¿sí? En este caso Pizarro no lo hizo y después lo asesinó, ¿no? Y eventualmente empezaron pues los enfrentamientos, ¿no? Pero en fin, podemos determinar que dentro de sus inicios, la cultura de los incas tuvo un gran crecimiento en América del Sur, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos del lado izquierdo, destaca directamente unas ruinas sumamente importantes de esta cultura. ¿Cómo se llama estas ruinas de aquí? Las ruinas de Machu Picchu. Machu Picchu, excelente, muy bien, ¿no? Algunos historiadores destacan, ¿sí? Que si nosotros giramos lo que es un poquito esta fotografía, podemos apreciar lo que es un rostro. ¿Será o no será verdad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí, es sí, sí, es verdad. verdad. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos atribuir que la mayoría de las cosas se encontraban en el territorio de Chile, ¿no? Aquí, por ejemplo, detallamos la imagen que consideraban al Zapa Inca, es decir, ¿no? Siempre estaba tanto con sus esclavos con la población en general. Ahora vamos a determinar características propias de los incas. ¿Quiénes eran los incas? ¿Me ayuda, por favor, señor Edwin Joan? A ver. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. ¿Quiénes eran los incas? Los incas fueron una civilización que se asentó en, en Sudamérica desde el siglo, ese sí se me fue el siglo, dicen, X, El siglo XIII, hasta la llegada de Francisco Pizarro. En el siglo, XIV, esta cultura tuvo siglo XVI, su, perdón, sí. su principal asentamiento en Cusco, pero no le veo bien, pero entendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones De habitantes. sí, no le veo bien, no le veo bien, Lice, disculpa. Ya, muy 10 millones de habitantes y un propio idioma, es el quechua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial con características propias de organizaciones sociales, políticas, idiomas, religión. religión, arte, arquitectónica economía. Además, influyeron Considerablemente. considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá podemos determinar que los incas sí tuvieron un crecimiento sumamente fuerte entre los siglos XIII y el siglo XVI, ¿no? Algo que destacar es que prácticamente el asentamiento principal se encontraba en Cusco. Cusco, ¿en qué país se encuentra en la actualidad? Perú, En Perú. Perú. El Perú. Perú, excelente, ¿no? Y ellos, hablando de la cultura de los incas, manejaban su propio idioma, el quechua. Además de ello, miren, tenían una cantidad abismal de habitantes, es decir, cantidades que superaban los 10 millones de habitantes, ¿no? Además de ello, fueron una de las grandes culturas que tuvieron, pues, avances en política, en arquitectura, en religión, en su idioma, y además de ello prácticamente influyeron en el desarrollo de más culturas en América del Sur, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos acá podemos evidenciar, ¿no? Cómo trataban al Inca o al Zapa Inca, que se le conocía, que prácticamente estaba con sus esclavos, su ejército, la población, y además de ello, prácticamente
toda la población lo veneraba como un dios, ¿no? Algunos historiadores destacan, sí, que Atahualpa era conocido como el hijo del sol, ¿sí? Porque la contextura física de él era sumamente alto, sumamente grueso, y era el más alto de toditos, y por ende, pues, lo consideraban de esa manera, ¿no? Otros historiadores, en cambio, destacan que prácticamente Atahualpa era de un tamaño similar a lo que tenemos a la población indígena en la actualidad, pero más de ello tenía pues una valentía sumamente grande, ¿no? Recuerde que prácticamente la mayoría de los hijos del Zapa Inca netamente tienen que tener un... ¿no? Y eso directamente permite elegir la mejor manera al sucesor, en este caso del imperio, ¿no? Ahora vamos a determinar la ubicación exacta en donde se encontraba esta cultura, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos Murillo, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. La ubicación. La cultura inca se encontraba alrededor de lo que era la principal ciudad de Cusco, en la actualidad Perú, y se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile, con una extensión total de mayor de 4.000 kilómetros cuadrados. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron Cusco, capital del imperio inca, Kenko, Sanyaihuamán, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo. Excelente, muy bien, señor, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá la ubicación, obviamente, pues su capital se encontraba en Cusco, en el actual Perú, ¿no? Pero también lograron extenderse hasta territorios de Colombia, Ecuador, Bolivia, norte de Argentina y Chile, con una extensión mayor a los 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y las ciudades más importantes, Machu Picchu, Tipón, Sacsayhuamán, Kenco, y Ollantaytambo. Miren, por ejemplo, acá, toda esta partecita que observamos, ¿sí? Estaba en territorio de los incas, ¿no? Y su imperio también era conocido con el nombre de Tahuantinsuyo. Sí, miren, un territorio sumamente grande, sumamente extenso, ¿no? Ahora, vamos a determinar las características propias. Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Ana Isabel Moreno. Señorita Ana Isabel Moreno Cruz. No, estamos sin nota. Muy bien. Señorita Dolores Marianela, ¿estamos ahí? Entre las principales características. Sí, buenos días. Buenos días, Lisen. Lisen, buenos días. Sí, muy buenos días. Características. Entre las principales características de la cultura inca podemos destacar que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses como en el dios del sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana impuestas por la fuerza de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado. Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaban también la ganadería. Sus principales gobernantes era el Inca o Zapa Inca, monarca absoluto. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las características, ¿no? Eran politeístas, es decir, adoraban pues a diferentes dioses, ¿no? Especialmente los dioses de la naturaleza. Aquí podemos destacar el dios Sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Por ejemplo,
Al dios Sol, ¿con qué nombre lo conocían los incas? ¿Con qué nombre? A ver. Entonces, vamos a hacer un pequeño trabajito. ¿Cómo lo conocían? Como el dios Sol. Casi, casi, pero no. Tenía un nombre. Y bueno, que lo tiene hasta el día de hoy dentro de las culturas indígenas, ¿no? El Inti. Sol. Ah, el Indir. El Inti, muy bien. Sí, sí hemos escuchado el Inti Raimi, que quiere decir la fiesta de el sol, ¿no? La luna la conocían también con el nombre de Quilla. Y la tierra, en este caso de los dioses más representativos, conocido como la Pachamama, ¿no? Entonces, prácticamente podemos detallar que todos los dioses, ¿sí? Eran venerados, ¿no? Y cada uno de estos fenómenos de la naturaleza tenían, pues, su propio dios, ¿sí? Aquí también podemos mencionar de que eran sociedades esclavistas, es decir, que trabajaban explotando a otros seres humanos al servicio del Estado y que generalmente eran prisioneros de guerra, ¿no? Como ustedes saben, los incas anexaban los territorios y de igual manera lo hacían tanto por el uso de armas o por el uso de convenios, de matrimonios, en donde obviamente no permitían pues que esos territorios se dañaran con los enfrentamientos, ¿no? Pero sin embargo, cuando existían los enfrentamientos, anexaban los territorios con su ejército y las personas que vivían en esos territorios pasaron a ser esclavizadas por los incas, ¿no? Aquí también podemos determinar que su economía se basaba en la agricultura y también desarrollaron la ganadería. Por ejemplo, ¿qué tipo de animales utilizaban los indígenas para la ganadería o el llevar productos de un lado al otro? Las vacas. ¿Será? Las vacas, casi, casi, pero no. O sea, los bueyes. Las llamas. Los caballos, Las llamas. Burros. los Las burros, llamas. las mulas. Bien, excelente. Sí, otro animal que también utilizaban eran las alpacas, ¿sí? Recuerden que la mayoría de animales, hablando de los caballos, de los burros, prácticamente fueron animales que fueron introducidos por los españoles, ¿no? Aquí también podemos determinar que el principal gobernante era conocido como el Zapay, es decir, el monarca absoluto. Y de igual manera, pues, lo trataban como un dios, ¿sí? Siempre presente en todas las actividades. Ahora, vamos a determinar, ¿sí? Algunas características más de esta gran civilización. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Mercedes, por favor? Licenciada, buenos días. Lo que pasa es que yo estoy trabajando y no puedo estar mucho tiempo en el micrófono. Ya, señorita Carmen. Sí, era usted, señorita Carmen. Soy de la alumna Moreno Cruz. Ya, muy bien, señorita. Sí, no se olvidará, por favor, notificar y para, en este caso, sí, directamente la asistencia, ¿sí? Bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Cristina Leonor? Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Características. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de sus territorios. Poseía un ejército grande y fuerte con armas, estrategias y tecnologías avanzadas para la época. Tenía una amplia actividad artística, practicaban la arquitectura, escultura, cerámica, pintura, orfebrería, platería, textilería, música, danza y literatura. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien.
Aquí también podemos determinar, ¿no?, que tenían un ejército sumamente grande, tenían las herramientas, estrategias avanzadas para la época. Además de ello, practicaron lo que son actividades como la arquitectura, la escultura, la cerámica, danza, literatura en general, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos acá, prácticamente están realizando lo que son sus ritos ceremoniales, ¿no? Justamente a la presencia de el sol, ¿sí? Aquí generalmente se encontraban los chamanes en presencia también del Zapa Inca. Ahora vamos a determinar cómo estaba su organización social y política. Me ayuda, por favor, el señor Darwin Jesús. Buenos días, dicen. Organización social y política. Organización social. La sociedad de la cultura inca poseía su propia jerarquía de clases sociales. Familia real. El nivel más alto lo ocupaba la familia real, con su soberano o rey llamado Inca. Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder se consideraba sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real se constituía de su esposa e hijos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá, dentro de la estructura social, siempre se encontraba pues la familia real, ¿no? Aquí directamente se encuentra el soberano, el monarca inca, además de ello de su familia, esposas e hijos en general, ¿no? Después tenemos lo que es la nobleza y finalmente encontramos lo que es el pueblo en general, ¿no? Además de ello, gozaba de autoridades administrativas, por ejemplo, los curacas, sí, que prácticamente ayudaban a administrar los estados locales, hacían de jueces y consejeros, el pueblo en general, en donde se encontraban artesanos, pastores, pescadores, sirvientes del Inca, y la esclavitud, que prácticamente eran los prisioneros de guerra en general, ¿no? Y dentro de la organización política, pues el Inca era el máximo representante político, religioso y del ejército en general. Es decir, todo funcionaba en base al Inca, ¿no? Aquí también podemos determinar que dentro de la política existieron pues grandes departamentos, ¿no? Uno de los departamentos eran conocidos como los auquis, que eran los herederos al trono, que se elegía prácticamente entre todos los hijos mediante una serie de pruebas al siguiente sucesor, ¿no? También encontramos el Consejo Imperial, el departamento en este caso que asesoraba y aconsejaba pues al monarca. Tenemos los apunich, gobernadores regionales que respondían al Inca, los tucuricú, supervisores, funcionarios del gobierno, los curacas, jefes de las comunidades que correspondían pues al Inca, ¿no? Recuerden que el imperio estaba dividido en 4 distritos llamados suyos, y a estas provincias se les conocía como guamanis. ¿Sí? Que prácticamente pues era una manera en donde estos departamentos administrativos lograran cuidar esos territorios, lograran trabajarlos y además de ello rendir lo que son informes al Zapa Inca en general, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue el crecimiento de la religión por parte de los incas. Me ayuda por favor la señorita Norma Flora, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Buenos días. La religión. Religión. Los incas eran politeístas, creían en varios dioses. Predominaba su creencia en el dios Sol, llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, o el dios del rayo, Yapa, perdón, no se ve bien. Yapa, el dios máximo o creador, se llamaba Viracocha. A su vez, veneraban muchos elementos naturales como montañas o ríos y creían en la existencia de 3 mundos, el superior, el medio y el inferior.
La cabeza de religión era el suma sacerdote llamado Wiyak Uma, quien presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Gracias. Ahora, si nosotros hablamos de su religión, ¿no? Politeísta, la creencia en varios dioses y el sol llamado Inti en general, ¿no? Además de ello, también tenemos el dios del rayo conocido como Iyapa, ¿no? Ya vamos a conocer algunos dioses más importantes, ¿sí? De entre de ellos, prácticamente podemos determinar que el dios más importante era Viracocha, ¿no? Además de que ellos creían en tres mundos, superior, medio e inferior, ¿sí? Que prácticamente era la manera de interpretar, ¿sí? Tanto a sus dioses como a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente, igual que las culturas dentro de Mesoamérica, practicaban lo que son los sacrificios, ¿no? Obviamente lo hacían en favor a sus dioses, o a su vez también lo hacían en miedo, en representación de algunos dioses que tal vez daban a conocer cuando se aparecían enfermedades, tiempos de hambruna, y eventualmente atribuían a estos dioses grandes sacrificios, ¿no? Y también llegaron en este caso a sacrificar lo que son a niños, ¿sí? Ahora, también podemos determinar que el máximo representante religioso era el sumo sacerdote, conocido como Willac Uma, que siempre estaba presente en estos ritos ceremoniales y además de ello siempre acompañaba pues al Sapa Inca. Sí, miren, por ejemplo, tenemos aquí algunas imágenes de cómo directamente el Sapa Inca era acompañado, ¿sí? Por el sumo sacerdote, ¿no? Ahora vamos a determinar los dioses más importantes. Por ejemplo, Viracocha, Dios creador y supremo. Inti, Dios del sol. Pachamama, diosa de la naturaleza y madre tierra. Mamaquilla, diosa de la luna. Mamasara, diosa del maíz y del alimento. Mamacocha, diosa de la feminidad. Iliapa, dios del rayo y la batalla. Collur, diosa de las estrellas. Supai, dios de la muerte. Y Washimayuk, dios del hogar. Entonces, miren, la mayoría de todas estas actividades prácticamente representaban a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y obviamente hasta el día de hoy se practica lo que es la creencia por parte de las culturas indígenas en el dios Inti, ¿no? El Inti Raymi, que generalmente lo hacen dentro de nuestro territorio como una festividad a sus dioses, ¿no? Miren, de este lado de acá podemos observar cómo se encontraba el personaje del Sapa Inca y además de ello el sacerdote, sí, que lo acompañaba en sus ritos, ¿no? Aquí tenemos la representación, en este caso, de sus dioses principales, ¿no? Aquí también podemos evidenciar el desarrollo de su economía. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Disculpe, licenciado, antes que una consulta, tenía una pregunta. ¿Hasta ahora los incas siguen creyendo en esos dioses y todo eso? ¿Por qué les veo que siguen adorando? Excelente, muy bien. Hasta el día de hoy los pueblos indígenas mantienen estas costumbres, estas tradiciones, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, al día de hoy las festividades del Inti Raymi, que prácticamente se lo hace cada año, siguen fortaleciéndose con sus tradiciones, ¿no? Entonces, la población indígena, a pesar en este caso de que tuvo un sometimiento sumamente grande por parte de los españoles, más de 500 años todavía pues lograron preservar sus costumbres y sus tradiciones, ¿no? Y hasta el día de hoy pues son culturas que día tras día pues nos siguen enseñando un poquito más de su cosmovisión y nosotros como sociedad tenemos que cuidar, preservar estas costumbres históricas, ¿no? Muy bien, ahora la economía. ¿Me ayuda por favor la señorita Gina Patricia, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. La economía inca se basa en la agricultura, principalmente de los productos como papa, maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, cacahuetes, tabaco, coca y frijoles.
Asimismo, desarrollaron la ganadería de camelidos sudamericanos, tales como la llama y el alpaca. El estado de quien dirigía la economía, era dueño de las tierras y las repartía para el trabajo según el número de personas en cada comunidad. A su vez, el Estado Inca implementaba un estricto esquema de control que tributaba a las personas y no a la producción, por la cual tenían muy controlado todos los aspectos demográficos y de crecimiento poblacional. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, dentro de la economía, sí, lograron cultivar productos como las papas, el maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, tabaco, coca, frijoles. Por ejemplo, nosotros hemos probado alguna vez la sopa de quinoa. Sí. Claro, licenciado. Excelente, muy bien. Hemos de zapallo. Bien. Sí. La fanesca. La fanesca. Claro que sí. En la fanesca van todos los que son granos, básicamente, los 12 granos. Muy bien. Por ejemplo, acá, miren, estos productos prácticamente sí lograron desarrollarse en América del Sur y hasta el día de hoy todavía pues los seguimos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, los frijoles. Si yo preguntara en este momento, ¿tenemos frijoles en casa? Sí. Yo sí tengo. Sí, yo también. ¿Tenemos maíz en la Los casa? famosos frijoles negros. Sí, tengo sembrado atrás, a la casa. La yuca. Sí, yo tengo sembrado. Yo también hay en la cosa. La yuca en mi finca. Todos tenemos estos productos en casa. Muy bien. Entonces, miren, hasta el día de hoy sí, los seguimos consumiendo. Si yo preguntara de todos estos productos, ¿cuál es el que más consumimos? El frijol. Las El papas, la yuca. La papa. Aquí, bueno, se consumen la maíz. papa y los frijoles. Nosotros consumimos maíz eso. también. La quinoa. ¿Sí? Entonces, La miren, yuca. estos productos, en este caso, hasta el día de hoy, nos seguimos sirviendo, ¿no? Hablamos también de la ganadería, en este caso, de animales sumamente representativos de nuestro territorio, ¿no? La llama y la alpaca, que prácticamente se los utilizaba para transportar los productos, ¿no? Aquí también podemos determinar de que el Estado Inca obligaba a que toda la población trabajara, ¿sí? De hecho, el Estado Inca establecieron 3 valores importantes que aparecieron en la marcha del 2019, cuando en este caso la población indígena se levantó, ¿no? En contra del gobierno, no sé si se acuerdan, en donde prácticamente hablaban de 3 valores fundamentales, el cual decía, no seas ladrón, no seas vago y no seas mentiroso. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué términos se utilizaban? Amayuya, Amaqueya y Amashu, que prácticamente determinaban de que todos tenían que estar trabajando, de que todos tenían que estar realizando actividades, ¿no? Y obviamente aquellas personas que no cumplían les castigaban. Por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿qué pasa cuando una persona sí comete algún error dentro de la comunidad indígena? ¿Qué generalmente realizan ellos para castigar a aquellas personas que se equivocan? Les hacen la justicia indígena. Justicia indígena, le ortigan. Indígena, muy bien. Conocido como la purificación también. ¿Qué tipo de herramientas se utiliza en la purificación? Ortiga y agua helada. Y trago. Látigo. Y trago también. Látigo. Excelente, muy bien. ¿Hemos probado alguna vez la ortiga? Sí. Claro. Yo sí. Antes nos castigaban así, nuestros padres. Excelente, muy bien. Otro mejor amigo de nuestra infancia, el cabresto. ¿Lo hemos probado alguna vez?
Ese sí. El clásico Sí, recuerdo. Ese sí. ¿Ya ves? Muy bien. El psicólogo. Esos son recuerdos que nunca se van a olvidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos mantienen esa cosmovisión de sancionar, ¿no? Con la purificación, los amarran, les botan agua fría, los ortigan, están con el cabresto, ¿sí? Como ustedes saben, el cabresto, pues, es una herramienta, por decirlo así, para corregir, sí, este tipo de actitudes, ¿no? Si alguna persona hemos probado alguna vez el cabresto, realmente es un recuerdo que persigue y persiste hasta el día de hoy, ¿no? Pero eran normativas que las comunidades indígenas mantenían, ¿no? Dentro de la cosmovisión de los incas en general, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, estas grandes culturas, ¿sí? Nos aportan día a día con su cosmovisión, con sus enseñanzas ancestrales, con su religión, con su idioma también, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se habla el quichua? En En Amazonía, Otavalo. en la sierra. Otavalo, en Quito. Ya, muy bien, se habla aquí mayormente en el Ecuador, ¿no? El quechua En se habla. Riobamba. Si bien es cierto, nosotros podemos evidenciar el cambio de la I por la E, ¿no? Pero obviamente son cosmovisiones que mantienen un mismo origen, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos lo que son sus costumbres, nos comparten sus tradiciones, nosotros tenemos que cuidar y preservar, ¿no? Por darles un ejemplo, digamos, ahorita me está doliendo fuertemente, qué sé yo, mi estómago, mi barriga y no tengo medicación cerca, pero sí tengo plantas medicinales. ¿Cuál es la planta medicinal que se utiliza para un dolor de un estómago? La manzanilla. El orégano. El orégano. Y también la raíz de la cebolla blanca también se cocina. Y Excelente. se Entonces, mezcla. Sí. la pregunta es, sí, prácticamente la mayoría de medicinas ancestrales provienen de los indígenas en general, ¿no? Además de ello, el conocimiento que ellos lo hacían, lo transmitían de una forma oral, es decir, va de generación en generación. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿ustedes de dónde aprendieron que estas plantas son buenas para tratar ese tipo de enfermedades? De mi abuelita. De los abuelos. De los antepasados. De mi abuelita. De mis De padres. nuestros ancestros. Muy bien, de nuestros padres, de nuestros abuelitos. Y en su momento, cuando nosotros también tengamos hijos, les vamos a enseñar, ellos también van a aprender y enseñar a los hijos de sus hijos, ¿no? Entonces, miren, son conocimientos por parte de esas culturas que prevalecen hasta el día de hoy y tenemos que cuidarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha bailado una bandita de pueblo? ¿Quién no va a bailar? Todos. Está pendiente, está pendiente. Una vez, yo quería caer Eso nos enseñaban en la escuela. representa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, son culturas que prevalecen y nosotros como tal tenemos que aprender y cuidar de ellas, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Licenciado Enrique Mina le saluda, buenos días. ¿Cómo está? Por Muy ejemplo, buenos. es una pregunta y siempre me he quedado con esa pregunta. Por ejemplo, mi descendencia viene de Borbón, Esmeraldas. Hay un pueblo que se llama Playa Grande y hay un río que se llama, el pueblo se llama el río Chachi creo que es, el río Cayapa. Ya. Ya. En ese pueblo hay un grupo de indígenas, les llaman los chachis, y ellos hablan un idioma que le llaman, igual chachi, es un idioma que le llaman chachi. No sé si se identifica igual como quichua. Ya, muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, si nosotros hablamos de culturas o pueblos indígenas, algunos de ellos también preservan idiomas sumamente ancestrales, ¿no? Por ejemplo, el idioma que usted acaba de mencionar, los chachi, eventualmente permanecen hasta el día de hoy, pero también existen idiomas que han desaparecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen pueblos indígenas que contadas personas hablan un idioma similar al quichua,
pero en este caso son idiomas que descienden de este idioma general, ¿no? El quichua o el quechua, en donde prácticamente la mayoría de esas lenguas se han perdido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación acá? Que estos idiomas son patrimonios del Ecuador y por ende son idiomas que tenemos que preservarlos. Por ejemplo, si yo preguntara de los 30 estudiantes que estamos en este momento, ¿quién sabe leer y escribir correctamente el quichua? Yo no. Yo no. Yo no. Bueno, yo sé más o menos hablar correctamente, ¿no? Y también escribir, no es quichua, sino shuar, porque yo soy shuar. Pero es diferente. Acá, si bien es cierto, sí, por ejemplo, el idioma de quichua, no todos directamente lo conocemos. Y cuando no conocemos un idioma, ¿qué sucede cuando nosotros no hablamos un idioma? ¿Qué puede pasar? No entendemos. Malos entendidos. No Además entender. de ello, el idioma también puede desaparecer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, justamente como daba el ejemplo del señor, ¿no? Tenemos una población indígena que habla su propio idioma, pero cuando la población indígena de aquel sector, obviamente, no logre, en este caso, impartir su conocimiento con toda la comunidad, ese idioma, por lo general, se puede perder, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación acá? Que todos como comunidad, que todas las comunidades indígenas compartan esos idiomas y además de ello nosotros también aprender, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nos indican que nosotros también tenemos que manejar otro segundo idioma, como es el caso del inglés. Entonces, ahora yo pregunto, de las 30 personas que estamos en este momento, ¿todos sabemos hablar y leer y escribir correctamente el inglés? No. 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 ¿Cuál es el objetivo acá? ¿Sí? Que el idioma que nosotros tenemos en nuestras culturas, en nuestro territorio, ¿sí? Debemos priorizar. Y después, los idiomas, en este caso, que podamos necesitar a un futuro. Y de esa manera nosotros vamos a preservar los idiomas, ¿no? Ahora, si nosotros en este caso podemos identificar lo que son idiomas de culturas indígenas, de culturas shuaras, achuaras, los toya, el zafiki, que también se habla un poco, prácticamente nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Y después los idiomas que vienen fuera de nuestro territorio, ¿no? Recuerden que tanto las culturas, los pueblos, las nacionalidades que nosotros tenemos en nuestro territorio destaca como un patrimonio de la humanidad. Es decir, que todas las culturas en el mundo tienen que ser cuidadas y preservadas, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Su profe ya me ha estado golpeando la puerta. Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos la siguiente semana. Antes que me olvide, me imagino que ustedes ya se conocen un poquito más, ¿verdad?